es bastante ambicioso porque es continuar con lo que nosotros veníamos trabajando hasta el momento 2 y durante el momento 2, y que tiene que ver con distintas modalidades de intervención en la ciudad, de acuerdo con distintas ideas acerca del urbanismo y acerca de la ciudad y de la intervención en la ciudad. Hay un sonido raro por ahí, así que debe haber algún micrófono que está encendido. Entonces es una pretensión bastante ambiciosa a desarrollar en una presentación de una hora, que es lo que ha estado ocurriendo en nuestras ciudades y en las ideas del urbanismo durante prácticamente 50 años aproximadamente. Lo que nosotros vamos a empezar es, en este otro momento que nosotros nos ubicamos entre las décadas de los años 70 y los años 80, que empieza este nuevo momento que podemos nosotros definir como tal, con un cuestionamiento a las ideas del movimiento moderno. Nosotros teníamos que, en todo el periodo de posguerra, en general, el movimiento moderno o las ideas del movimiento moderno, el proyecto de ciudad que alentaba el movimiento moderno, estuvo presente prácticamente en todas las intervenciones, ya sea intervenciones de construcción de nuevos conjuntos habitacionales, intervenciones de construcción de nuevas ciudades, intervenciones de reconstrucción de ciudades, intervenciones en áreas centrales de la ciudad, intervenciones en la construcción de centros direccionales. En general, en todo este tipo de intervención en la ciudad, la idea dominante fue el proyecto que alentaba el movimiento moderno. En el periodo que nosotros vamos a analizar, que son las décadas más cercanas hasta el presente, la situación es muy diferente, coexisten distintos momentos, o mejor dicho, coexisten en la actualidad distintas modalidades de intervención, y esas distintas modalidades de intervención tienen que ver también con la complejidad que tiene la ciudad actual. Si nosotros hacemos un recorrido desde el inicio de los trabajos que nosotros estuvimos viendo este año, o desde el inicio de los temas que nosotros estuvimos viendo este año, con, por ejemplo, la aparición de los llamados planes de ensanche en España, los instrumentos que se utilizaban eran muy simples, ya que la preocupación era prácticamente una en ese momento. La preocupación en ese momento era cómo ordenar el crecimiento de las ciudades, a los cuales después se le agrega cómo mejorar las condiciones de vida de la población. Y así, a lo largo del tiempo, la ciudad se va complejizando, van apareciendo nuevos problemas y el urbanismo se va adaptando o se tiene que ir adaptando a esas situaciones. Hasta llegar al presente, que tenemos distintas modalidades de intervención en la ciudad. No podemos hablar de una dominante como lo fue en la posguerra el proyecto de ciudad que alentaba el movimiento moderno. Hacia fines de la década de los años 60, y esto nosotros ya lo vimos en una de las primeras clases de introducción, cuando hablábamos de la lectura de la ciudad, que nosotros hablábamos de individualizar dos grandes componentes, que por un lado eran los elementos estructurales y por otro lado era lo que se llama el tejido, y que esas ideas respecto de cómo abordar la lectura de la ciudad tenían, digamos, un fundamento teórico en los trabajos que habían hecho fundamentalmente Rossi y Aimonino, dos integrantes de la llamada Escuela de Venecia, hacia fines de la década de los años 60, donde en esa escuela, o mejor dicho, ese colectivo de arquitectos y de profesores de la Facultad de Arquitectura, comienzan a cuestionar la ciudad que se había ido construyendo, que se estaba construyendo, de acuerdo con los principios del movimiento moderno. Y fundamentalmente lo que se cuestionaba era de qué manera se iba construyendo la periferia de acuerdo con esta modalidad o de acuerdo con este proyecto que alentaba el movimiento moderno. Entonces ahí fundamentalmente con Aldo Rossi nosotros lo que veíamos era, digamos, esta fundamentación en de qué manera leer la ciudad. Él habla de la vivienda o la residencia,
que es la componente más importante en superficie, en cantidad de lo que se construye en la ciudad, y los elementos primarios, digamos, como los dos, la clave para empezar a analizar la ciudad. Y que fundamentalmente para estudiar la ciudad y definir un proyecto para la ciudad es necesario reconocer cuáles son las fuerzas que operan en la construcción de la ciudad y por otro lado, cuál es la forma concreta a partir de las cuales se van produciendo las transformaciones en la ciudad. Estas ideas de Aldo Rossi se complementan también con lo que en su momento dice Carlo Aimonino respecto de la ciudad, respecto de la forma en que se fue construyendo la ciudad a través del tiempo hasta llegar al presente. Y él habla, y esto lo hemos dicho también en las clases, acerca de la construcción de la ciudad por partes. Él dice que la ciudad se ha ido construyendo fundamentalmente durante del siglo XVIII en adelante, por partes. Él dice que la ciudad está conformada por partes completas, resultantes de un proceso en constante devenir, y que la ciudad es identificable en su transformación cuanto mayor es el grado de composición y de definición arquitectónica de las partes que lo integran. Y en cierta medida, el estudio que nosotros estamos haciendo de distintas maneras de intervenir en la ciudad, cuando hablábamos del periodo de entreguerras, cuando hablábamos del periodo de posguerra, y ahora que nos acercamos más a lo contemporáneo, también estamos analizando partes de ciudad que son identificables fundamentalmente porque tienen un mayor grado de composición y de definición arquitectónica. Estas ideas acerca de cómo leer la ciudad y cómo proyectar la ciudad y este rechazo al movimiento moderno, fundamentalmente porque lo que se argumentaba correctamente en ese momento es que con el movimiento moderno se había olvidado un poco la arquitectura de la ciudad y habían predominado los criterios funcionalistas, es decir, digamos, recordemos que uno de los principios fundamentales del proyecto de ciudad del movimiento moderno es la separación de las actividades dentro de la ciudad, lo que nosotros conocemos genéricamente con el nombre de zonificación, y que significa asignar a cada parte de la ciudad una función o una actividad específica, o en otros términos, que cada función o cada actividad tiene un lugar particular dentro de la ciudad. Estas ideas del funcionalismo, que fueron las que dominaron en la construcción de la ciudad durante la década de los años 60 y después parte de los 70, es la que se rechazaba fundamentalmente desde la Escuela de Venecia y desde otros autores y arquitectos y profesores de arquitectura que cuestionaban también desde distintos lugares al movimiento moderno. Estas ideas comienzan a tener fuerza después en la construcción de la ciudad a partir de distintos eventos. Uno de los principales, que es reconocido internacionalmente como, digamos, uno de los puntapiés que se dan como para empezar a cambiar la forma de pensar respecto de entender la ciudad y respecto de construir la ciudad, es una exhibición que se conoce con el nombre de Roma Interrotta, que se hace en el 78, entre el 78 y el 79, que era tomar el plano de Nolli, que había hecho en el 1700 para la ciudad de Roma. Algunas de las imágenes del plano de Nolli la estamos viendo aquí en las imágenes inferiores que se ven en esta diapositiva, donde ese plano de Nolli es lo que hoy llamaríamos un plano de llenos y vacíos, o sea que así está representada como estaba construida la ciudad de Roma en ese momento. Entonces, la idea fundamental que se difundía desde la Escuela de Venecia era volver a la ciudad construida, empezar a renovar también la ciudad interior, no solamente plantearse como única modalidad de transformación y de crecimiento de la ciudad la expansión hacia la periferia, y mucho menos la expansión hacia la periferia de acuerdo con los principios del movimiento moderno.
Entonces, este movimiento que se produce en torno a esta exhibición de Roma Interrota es volver a la ciudad construida, reconocer o tener cierta nostalgia por la forma en que se construyó la ciudad, esa ciudad histórica, y que se sentía que había sido abandonada para privilegiar el crecimiento de la ciudad en expansión. Esta exhibición consiste entonces en tomar las 12 placas que componían el plano de Nolli, o a partir del cual Nolli había completado el plano para la ciudad de Roma, y adjudicarle a cada una de esas placas a uno de los arquitectos más destacados en esa época. Entre ellos, Aldo Rossi, que era uno de los que más había hecho docencia en contra de los principios, no tanto en contra de los principios del movimiento moderno, sino a favor de recuperar los elementos de la ciudad construida, analizar la ciudad construida y promover la transformación desde el mismo interior de la ciudad. Entonces acá vemos algunos de los casos que le tocan a Stirling, digamos Colin Rowe, Aldo Rossi, y así acá tienen ustedes la lista de todos los arquitectos que participaron en esa exhibición. Entonces, ¿qué era? Proponer una renovación interior de la ciudad a partir de reconocer cuáles son estos componentes que forman parte de la ciudad, elementos estructurales, llamamos nosotros hoy, en su momento lo llamó elementos primarios Aldo Rossi, y el tejido, o como llama Aldo Rossi, la vivienda. Y acá vamos a ver que también forma parte de este movimiento Carlo Argan, que es un historiador, era un historiador italiano de mucha actividad en las cuestiones urbanas en ese momento, y que también participa de otros movimientos que van a promover una nueva forma de construir la ciudad. Entre esos otros movimientos que podemos decir que continúa con esta Roma Interrota está la Exposición Internacional de Arquitectura de Berlín, conocida así, en la bibliografía como la IVA de Berlín, que se desarrolla a partir de 1979. En la ciudad de Berlín siempre se habían hecho estas exposiciones internacionales de arquitectura buscando o seleccionando un lugar de la ciudad para desarrollar una nueva propuesta de urbanización, un nuevo proyecto para la ciudad. Una de estas exposiciones internacionales se realizó después de la Segunda Guerra Mundial, hacia fines de la década de los años 50, con la construcción del Hansa-Viertel, que algunos de ustedes los han analizado. El Hansa-Viertel es una propuesta de reconstrucción de uno de los barrios destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, que estaban en uno de los ángulos del Tiergarten en Berlín. Esa reconstrucción no se realiza, digamos, en forma fidedigna a lo que existía anteriormente, sino que es una nueva construcción de acuerdo con los principios en ese momento del movimiento moderno, o sea, construir la ciudad sobre una gran plataforma verde en la cual iban apareciendo los edificios fundamentalmente de vivienda. Para esa exposición, mejor dicho, para esa intervención, también se llamaron a los arquitectos más conocidos en ese momento. En este caso también se recurre a la misma modalidad y acá, digamos, pero no con los mismos criterios, sino que acá se van a aplicar estos criterios que estaban hablando, estaban demandando volver a la ciudad construida y no alentar la expansión de la ciudad en la periferia. En Berlín esto toma una particular definición en cuanto a que hasta ese momento la ciudad de Berlín, la modalidad de crecimiento de la ciudad había sido por extensión. Recordemos que hacia 1979 Berlín estaba dividida en dos partes, digamos, por el muro, digamos, era en el momento de la existencia de los dos bloques,
Entonces Alemania estaba partida en dos y Berlín a su vez también estaba partida en dos. Este movimiento surge en lo que era el Berlín Occidental. El Berlín Occidental, mejor dicho, el centro de la ciudad de Berlín quedó prácticamente partido por el muro. La mayor parte del centro de la ciudad quedó del lado oriental, con lo cual todo lo que estaba cerca del muro quedó prácticamente abandonado. Y el centro de la ciudad se fue trasladando más hacia el oeste, más hacia el este, más hacia el oeste, sí, y se privilegió fundamentalmente la expansión de la ciudad, una expansión que se fue construyendo de acuerdo con los principios del movimiento moderno. En este caso, volver a la ciudad interior significaba, en el caso de Berlín particularmente, volver a esos sitios que habían quedado abandonados y que estaban en torno al muro. Por eso las primeras intervenciones tienen lugar en lo que es Berlín, lo que era Berlín Occidental. Posteriormente, como este movimiento continúa hasta avanzado los años 80 y pasado también los años de la década de los 80, cuando cae el muro, digamos, se incorporan a las áreas de proyecto a sectores del Berlín Oriental. En este caso, en el caso de Berlín, esta modalidad de intervención dentro de la ciudad se conoce con el nombre de la reconstrucción crítica. La reconstrucción crítica era intervenir en la ciudad existente proponiendo una nueva forma de concebir a la ciudad. Y esa nueva forma de concebir a la ciudad era recuperar este modelo que se había instaurado junto con los planes de ensanche, los planes de extensión de las ciudades europeas, que era lo que se conocía con el nombre del modelo de la manzana como bloque cerrado, que era el modelo para la construcción de la ciudad. En este caso es recuperar el modelo, pero no recuperar la tipología edilicia, sino que recuperar el modelo de la manzana cerrada con nuevos tipos arquitectónicos. Era una forma de intervenir en la ciudad mucho más orientada a la arquitectura, digamos, era el proyecto directo en la construcción de la ciudad, y no tanto pensando en un plan para la ciudad. El plan para la ciudad se iba pensando a partir de estas pequeñas intervenciones en el tejido que iban renovando las áreas interiores de la ciudad. Por eso, también en este momento, surgen ciertas ideas contrarias a la definición o a la elaboración de planes. Se piensa que interviniendo con proyectos dentro de la ciudad es necesario y no se demanda para eso la elaboración de un plan. Digamos, hay un movimiento como consecuencia de estas ideas que son en cierta medida refractarios a toda idea de intervención de carácter general en la ciudad a partir de los planes de ordenamiento urbano. Esta reconstrucción crítica está planteada, acá vemos las palabras de Kleihuis, que es el intendente del Berlín Occidental, que él dice que la reconstrucción crítica se basa en el redescubrimiento de las leyes de la ciudad histórica. Esto fue tan obvio como esencial. O sea, redescubrir las leyes de la ciudad histórica era en ese entonces redescubrir el valor que tenía la manzana como bloque cerrado en la construcción de la ciudad. Por eso, Argan también dice que, vimos que Argan era uno de los impulsores del movimiento de la exhibición, perdón, del Roma Interrotta, también Argan es uno de los impulsores de esta actividad en la IVA de Berlín, y él dice que la gran tarea cultural de los arquitectos hoy es la recuperación de la ciudad. Y no importa que la cura de la ciudad sea como programa menos brillante que la invención de nuevas ciudades. O sea que acá lo que está planteando es que la intervención o la preocupación que uno tiene que tener por la ciudad en ese momento es fundamentalmente en cómo reconstruir la ciudad existente, en cómo
reconstruir la ciudad a partir de sí misma y no alentar innecesariamente estos procesos de expansión en la periferia. Por eso, digamos, este movimiento que se va a distinguir por estas intervenciones en la ciudad de Berlín durante prácticamente más de una década, parte de recuperar esta idea de la manzana, pero con nuevas tipologías edilicias. O sea, no es recuperar la manzana como bloque cerrado, altamente densificada, como había sido en los casos de las ciudades europeas, sino que era recuperar esa manzana como bloque cerrado con nuevos tipos de edilicios que supusieran un mejor aprovechamiento del suelo, dejando a disponibilidad de los habitantes de los distintos edificios mayor cantidad de superficie verde en el interior de la manzana. De la misma manera que en la IVA de Berlín de la década de los años 50, acá también se llama a los arquitectos más conocidos de ese momento y que también compartían esta idea de empezar a renovar la ciudad desde su propio interior, a definir proyectos para distintas parcelas dentro de las manzanas de Berlín, en principio del Berlín occidental, fundamentalmente en el barrio de Kreuzberg, que Kreuzberg era un barrio prácticamente abandonado e invadido, cercano al muro, y después pasando al otro lado una vez que se demuele el muro. Entonces acá vemos proyectos, bueno, que se construyeron después de Sisa, de Kohlhaas, de Rossi, de Baller, nuevamente de Rossi, de Zaha Hadid, o sea, distintos son los arquitectos más conocidos de ese momento, Eisenman, Boigas, que más conocido por nosotros, Fleming, o sea, todos arquitectos que fueron desarrollando proyectos de nuevas edificaciones, donde la única condición que tenían era la altura de la ciudad, esa altura uniforme que tiene la ciudad y que tenía que ser respetada, y que después quedaban totalmente libres como para desarrollar el proyecto. Pero la condición era respetar esa manzana que era necesario recuperar, renovar y hacerla más habitable de lo que había sido hasta ese momento. O sea que nosotros partimos de un momento del movimiento moderno que tiene una idea general acerca de la construcción de la ciudad y que alienta fundamentalmente la expansión de la ciudad. Estas ideas refractarias al movimiento moderno van a trabajar más en microintervenciones en el tejido de la ciudad, promoviendo la renovación de la ciudad existente más que alentar la expansión de las ciudades. Esta idea de intervenir en la ciudad existente también la vamos a ver en otros casos, en este caso de ciudades europeas, y que son intervenciones que se difunden rápidamente. En este caso hacemos referencia a lo que se conoce, por lo menos en la bibliografía del urbanismo y de la arquitectura, y también en la prensa en general, lo que se conoce como los grandes trabajos, o los grandes proyectos, o los proyectos del presidente, que tienen que ver con todas las obras en la ciudad de París que alentó realizar François Mitterrand durante su presidencia. E incluso, dentro de estos grandes trabajos que se le adjudican a Mitterrand, no son todos proyectos que se originan durante su gestión, sino que habían sido algunos de ellos iniciados antes, pero todos culminan durante la gestión de Mitterrand, del gobierno de Mitterrand. Y acá vemos, a diferencia de lo que veíamos en los casos anteriores, que los casos anteriores eran esta intervención mucho más, podemos decir, artesanal, mucho más de orfebrería, podríamos decir, dentro del tejido. Acá vemos también intervenciones puntuales en la ciudad interior que en muchos casos estas intervenciones tienen que ver con la reconversión de
usos que ya no tenían sentido de ser mantenidos en el interior de la ciudad y que por lo tanto quedaban vacantes, expectantes para su ocupación. En este caso, dentro de estos grandes trabajos del presidente y de los más conocidos está el Parque de la Villette, que como nosotros ya también habíamos visto en su momento, el Parque de la Villette es una operación de carácter polifuncional, que esto es lo que va a caracterizar también a este tipo de proyectos y de intervenciones y esta forma de intervenir en la ciudad, que es la construcción de proyectos urbanos de carácter polifuncional. Lo que veíamos antes con estas intervenciones dentro del tejido era fundamentalmente proyectos de nueva vivienda. Acá estamos hablando no de proyectos de vivienda, sino de proyectos urbanos de carácter polifuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto urbano, por más que sea en este caso un parque, por más que el proyecto sea un nuevo espacio público, en este caso este nuevo espacio público está también ocupado por elementos o equipamientos de carácter cultural, como pueden ser museos, como puede ser la Casa de la Música, que es uno de los proyectos más emblemáticos del Parque de la Villette, y también como puede ser la construcción de viviendas en el entorno del Parque de la Villette. Entonces, en este caso se trata de un proyecto de reconversión urbana, lo que antes era el matadero de la ciudad, que se traslada a las afueras de París, era un espacio vacante y que se reconvierte en este nuevo parque urbano, en este gran espacio público, pero de carácter polifuncional o multifuncional, como lo queramos llamar. Dentro de este tipo de intervenciones también está la construcción de la biblioteca, de la nueva Biblioteca Nacional, que la construcción de la nueva Biblioteca Nacional también forma parte de esta modalidad de intervenir en la ciudad, recuperando aquellos sectores de la ciudad que habían quedado vacantes porque ya no tenían sentido el uso que tenía, que se ocupaba en esos lugares, no tenía sentido que se siguiera manteniendo en el interior de la ciudad. En este caso estamos hablando de algunas instalaciones ferroviarias que terminaban en la estación de Austerlitz, como lo vemos ahí en la imagen a la derecha de la diapositiva. Parte de esas instalaciones ferroviarias y algunas instalaciones portuarias también quedan desafectadas de su uso, entonces aparece un área vacante en el interior de la ciudad que está expectante para desarrollar un nuevo proyecto. En este caso estamos hablando de nuevos proyectos también de carácter polifuncional y que no necesariamente van a recrear la ciudad existente, sino que van a proponer una nueva forma de construir la ciudad. En este caso, el proyecto, hay instrumentos específicos que no los vamos a ver ahora, pero que ustedes los van a ver en intervención urbanística, hay instrumentos específicos que permiten o hacen posible el desarrollo de este tipo de proyectos y la ejecución de este tipo de proyectos. El Estado nacional, en este caso en Francia, también toma activa participación en el desarrollo de estos proyectos y la construcción de la Biblioteca Nacional, de la nueva sede de la Biblioteca Nacional en uno de estos barrios, digamos, es también un impulso que desde el mismo Estado se da para la renovación de todo este amplio sector de la ciudad de París. Entre las otras obras, ya de carácter más puntual, pero son obras de carácter puntual, algunas de ellas tienen un valor más simbólico, como puede ser el Gran Arco, que culmina, que se construye en la Défense, digamos que es todo el nuevo centro administrativo y financiero, es un centro direccional que se construye en el borde de París, continuando con ese eje histórico y simbólico de París que eran los Campos Elíseos, digamos, así como ahí teníamos dentro de la ciudad de París el Arco del Triunfo, fuera del Arco de París, culminando este eje histórico y simbólico de la ciudad, aparece la construcción del Gran Arco. Digamos, en este caso es una operación que tiene que ver
más que nada con seguir construyendo esa ciudad de los negocios por fuera de París, incorporándole un elemento de carácter simbólico. Pero después también tenemos otras intervenciones más puntuales que tienen que ver siempre con edificios de carácter público que se proponen con la finalidad también de promover la renovación en todo el sector y el tejido circundante a, a la implantación de, o mejor dicho, la construcción de estos edificios de carácter público. En un caso tenemos a la Ópera de la Bastilla, que se construye en los terrenos que antes estaban ocupados por una estación ferroviaria. Esa estación ferroviaria y esa línea ferroviaria quedan desafectadas, entonces aparece la construcción de la ópera como un nuevo edificio que se incorpora a la ciudad, alentando la renovación del este de París, que siempre había sido el sector más abandonado de la ciudad. O mejor, no sería el sector más abandonado de la ciudad, pero sí el sector que estaba ocupado por las clases menor poder adquisitivo y particularmente por inmigrantes. Entonces, digamos, una idea de ir renovando ese sector de la ciudad es a partir de la intervención pública con este tipo de edificios, de construcción de edificios, en este caso de carácter cultural, como puede ser la Ópera de la Bastilla, que esto después se continúa también con otro proyecto que no lo vamos a ver ahora, que se llama la Promenade Plantée, que es una intervención al estilo de la High Line en Nueva York, nada más que la High Line de Nueva York es más reciente y ha tenido mucha más prensa que la Promenade Plantée, pero la Promenade Plantée es una intervención que se propone sobre un trazado ferroviario de la misma manera que la Highland en Nueva York. El otro edificio del que nosotros estamos haciendo mención es el edificio del Ministerio de Economía, que se ubica en Bercy, sobre el Sena, y que después, casi en forma paralela a la construcción del Ministerio de Economía, se desarrolla todo un nuevo parque, que es el Parque de Bercy, con un estadio polifuncional, nuevos museos, o sea, un gran complejo de espacios y edificios públicos. Es decir que lo que estamos viendo con este tipo de intervenciones es que no se trata solamente de intervenciones en el tejido, sino que se trata fundamentalmente de intervenciones sobre las componentes estructurales de la ciudad. En este caso, componentes estructurales de la ciudad que habían cambiado de uso y por lo tanto entonces era posible renovar la ciudad desde el interior a partir de la definición de estos proyectos de carácter urbano. Estas ideas, digamos, van reafirmando después, entonces, o van tomando otra forma, de modo tal de que los planes empiezan a tener más valor. Lo que antes se había rechazado al plan urbano y privilegiado, o diciendo, o digamos, afirmando que la ciudad podía intervenirse de la manera que se intervenía, renovando el interior de las manzanas, pero manteniendo ese criterio de las manzanas como bloque cerrado, con el paso del tiempo esas ideas se van abandonando y en el caso español tenemos un ejemplo que ha sido paradigmático y que en mi opinión también tuvo influencia en la forma de entender el plan del 91, esto después lo vamos a ver en otra clase, el plan del 91 para la ciudad de Rosario. Estamos hablando en particular del Plan General de Madrid de 1985, un plan que demanda varios años de su elaboración y que fundamentalmente se va a caracterizar, por un lado, por la participación ciudadana en la elaboración del plan y por otro lado, por reconocer las distintas partes que forman a la ciudad, definiendo o identificando proyectos para cada una de estas partes. Por eso se habla el plan del Madrid como el plan de la ciudad parte por parte. Este plan
aparece, no es casual que aparezca, o sea, aparece en un momento de la renovación de la sociedad en España, o sea, con la muerte de Franco, digamos, se recupera la democracia y este es un plan el primer plan de la democracia para Madrid que se hace durante la intendencia de Nieto Galván, que era el intendente socialista en ese momento, y después, bueno, el socialismo llega al gobierno de España. Pero fundamentalmente, entonces, con este plan es que se afianza más la idea de los proyectos urbanos, porque después, con el tiempo, digamos, los planes de Madrid van a identificar dos grandes tipos de operaciones que tienen que ver con la renovación en el interior de la ciudad existente, y que tienen que ver con el proyecto de la expansión de la ciudad. Y para eso se recurre a la figura del plan urbano. Podemos decir que ya en este caso la figura del plan urbano como una modalidad de intervenir en la ciudad, en particular en aquellos componentes estructurales de la ciudad que se presentan como oportunidades para la renovación urbana, y comenzar a construir una ciudad dentro de la misma ciudad, pero de manera diferente. Dentro de estas ideas de intervenir dentro de la ciudad, podemos recuperar también a lo que Jaime Lerner llama acupuntura urbana, que Jaime Lerner, digamos, fue intendente de la ciudad de Curitiba y después gobernador del estado de Paraná, arquitecto, y que se caracterizó por promover, digamos, una renovación bastante importante en la ciudad de Curitiba, y que a partir de estas intervenciones Curitiba, digamos, se fue también difundiendo como un modelo de ciudad adecuado a seguir para pensar en la ciudad del futuro. Estas ideas de la acupuntura urbana se basan en pequeñas también intervenciones dentro de la ciudad, pero con el propósito de que tienen estas intervenciones es de promover una renovación en el entorno de la ciudad. No solamente promover una renovación en el sitio donde se proyectan estas nuevas intervenciones, sino que promover una renovación en el entorno. De la misma manera que estos proyectos urbanos que se están pensando o que se empiezan a formular para la ciudad de Madrid y que después empiezan a difundirse como una modalidad de intervención, el proyecto urbano tiene el propósito de transformar un sitio de la ciudad, pero además que la transformación de ese sitio en la ciudad impacte positivamente en el entorno, alentando a la renovación de ese entorno. Jaime Lerner, respecto de este tipo de intervención que él llama acupuntura urbana, él dice que sabemos que el planeamiento es un proceso, o la planificación, diríamos nosotros. Por bueno que sea, no consigue transformaciones inmediatas. Casi siempre es una chispa que inicia una acción y la consecuente propagación de esa acción. Es lo que llamo buena acupuntura, una verdadera acupuntura. Es decir, esta idea de acupuntura también viene de lo que es la acupuntura, o sea, tocar determinados sitios, en este caso del cuerpo humano, como para producir efectos en otros lugares. En este caso, el punto de partida de estas operaciones de acupuntura urbana, como los llama Jaime Lerner, fue la construcción de lo que se llamó durante su gestión las bibliotecas faro. O sea, en todos los barrios comenzaron a construirse estas pequeñas bibliotecas que se caracterizaban por tener un faro que las distinguía, que, digamos, representaba también la marca, o su marca, la marca Lerner, de intervenir en la ciudad, pero que también eran entendidas como una forma de promover la renovación del tejido circundante. De la misma manera que aparecen otras intervenciones en Curitiba durante su gestión, como puede ser la ópera de Alambre, o como pueden ser distintos parques, nuevos parques urbanos que se fueron construyendo en la ciudad.
Después se dice que, bueno, estos parques urbanos fueron apareciendo en los terrenos que dejaban las empresas constructoras y que ya no les servían, o sea que también había algún negocio atrás de este tipo de operaciones. Pero lo importante es que, digamos, esta idea recupera lo que nosotros veníamos hablando, o mejor dicho, no que recupera, que nosotros podemos asociarlo a esta idea del proyecto urbano. O sea, que la intervención o que el proyecto no sea solamente un cambio en el sitio donde tiene lugar, sino que la intervención tenga un efecto positivo en todo su entorno, que es la manera con la cual se viene trabajando ahora. O sea, que lo vamos a ver después cuando terminemos este momento y lo vamos a ver más adelante también en análisis y en intervención. O sea que el plan también contempla estos sitios para el desarrollo de los que nosotros llamamos proyectos urbanos. Dentro de, en forma contemporánea, podemos decir, a estas transformaciones y a esta, como nosotros acá empezamos a ver que van coexistiendo en el tiempo distintas formas de entender la transformación de la ciudad o distintas formas que va tomando la transformación de la ciudad a partir de las oportunidades que se presentan. Y una de las formas de transformación de mayor impacto en las ciudades durante la década de los años 80 y los 90, fundamentalmente, fue la reconstrucción de lo que se conoce con el nombre del waterfront, o sea, el frente de la ciudad sobre el agua. Fundamentalmente, a partir, también acá, son operaciones de reconversión que se dan en las áreas portuarias, a partir de que los puertos ya no podían seguir manteniéndose en los sitios donde estaban ubicados, fundamentalmente a partir de los nuevos medios de transporte de la marina mercante, de los contenedores, del transporte de contenedores, o sea que los puertos ya quedaban totalmente obsoletos y tenían que ser trasladados a otros sitios, y no en los lugares centrales que ocupaban hasta ese momento en el interior de las ciudades. Es por eso que entonces quedan estas áreas vacantes que están disponibles para promover una transformación en la ciudad. En este caso, por eso nosotros decimos una nueva ciudad dentro de la ciudad, porque son grandes extensiones en algunos casos que se reconvierten totalmente. Uno de los proyectos más emblemáticos de esta modalidad de intervención, o mejor dicho, de transformación de los waterfronts, es el proyecto de Canary Wharf, que aparece en una zona de depósitos vinculados con la actividad portuaria en la ciudad de Londres, y que entonces se renueva completamente, construyéndose lo que, como decimos ahí, una nueva ciudad dentro de la ciudad. Esta ciudad, o esta intervención también es de carácter polifuncional. En este caso, lo dominante o lo que se pretende con este nuevo proyecto es la construcción de un nuevo centro administrativo y financiero de la ciudad de Londres, pero que no compite con el centro financiero de Londres, que está en la City, en el verdadero centro de la ciudad, sino que se complementa con este y además se complementa con espacios públicos, se complementa con la construcción de edificios de vivienda, o sea que es una intervención que alberga o que contiene, podemos decir, distintas actividades y que fundamentalmente se puede desarrollar a partir de la extensión de las líneas de transporte masivo y rápido, en este caso del subterráneo, que llega hasta estas nuevas terminales que se ubican dentro de estos nuevos conjuntos habitacionales y conjuntos de oficinas que se van construyendo en la ciudad. Acá vemos algunas de las imágenes como para que ustedes tengan una idea del impacto, de la envergadura que tienen estos tipos de proyectos en el interior de la ciudad. Si nosotros seguimos con estas ideas acerca de la construcción del waterfront,
podemos tomar el caso también de Puerto Madero, o sea, el puerto, digamos, en ese lugar ya es obsoleto, durante muchos años estuvo abandonado y, digamos, se propone, a partir del desarrollo de un proyecto, cuando la ciudad de Buenos Aires todavía estaba, digamos, el intendente de la ciudad era electo por el presidente de la nación, o sea que la nación tenía una injerencia muy importante en la ciudad, ahí es que se decide en un acuerdo entre la ciudad y el gobierno de la nación el desarrollo de un nuevo proyecto para renovar, o mejor dicho, reconvertir estas antiguas instalaciones portuarias. Y ahí nace el proyecto de Puerto Madero, que todavía se sigue construyendo y que tiene el carácter también de ser un centro de tipo multifuncional, o sea, oficinas, viviendas, recreación, gastronomía, etcétera, recuperación de algunos de los edificios existentes y la aparición de algunos proyectos singulares emblemáticos que singularizan a este sector, como puede ser en este caso el puente de Calatrava, digamos uno de los tantos puentes que Calatrava vendió por todo el mundo. Bueno, uno de ellos cayó en Buenos Aires como digamos, como para singularizar este tipo de intervenciones. Acá también podemos decir que se ha construido una nueva ciudad dentro de la ciudad, en este caso prácticamente al lado del centro de la ciudad, no compite con ella, y también se van caracterizando este tipo de intervenciones como, digamos, profundizan este proceso de fragmentación social del espacio urbano que caracteriza a las ciudades en general, pero muy en particular a nuestras ciudades en la Argentina y en América Latina en general. Otro de los proyectos emblemáticos también de la construcción o reconstrucción de estos waterfronts es el Hafen City, que ocupa una extensión muy importante de lo que era el antiguo puerto de Hamburgo. Es un proyecto que todavía está en marcha, también de carácter polifuncional, que es recuperación de los antiguos almacenes con distintos usos, la construcción de nuevas viviendas, nuevas tipologías de vivienda, y acá lo que podemos ver es estos nuevos tipos de vivienda no reconstruyen la manzana como bloque cerrado, sino que aparecen distintas formas de entender la construcción de la vivienda, edificios de oficinas, espacio público, lo que caracteriza también a la intervención en este tipo de situaciones y en este tipo de proyectos es el carácter del espacio público. El espacio público es el elemento dominante a partir del cual se van articulando todas las otras intervenciones, en este caso de viviendas, de oficinas, de recreación, de cultura. Se construye acá la Filarmónica, se va a construir una nueva universidad, o sea que, digamos, como intervenciones en la ciudad, el impacto es muy grande, y particularmente en estas grandes ciudades como puede ser Hamburgo, como puede ser Londres o como puede ser Buenos Aires. Y también este tipo de intervenciones nosotros lo tenemos en la ciudad de Rosario, en lo que se conoce genéricamente con el nombre de Puerto Norte. La fecha esta de inicio es la fecha de aprobación de la ordenanza que define las distintas formas de construir en las distintas unidades de gestión que se definieron para eso. Acá también lo dominante pretende ser en algunos casos el espacio público, a veces se logra, a veces no se logra, pero también son intervenciones de carácter polifuncional, oficinas, comercios, vivienda fundamentalmente, y que por la forma, por la disposición y por el lugar que ocupan dentro de la ciudad también contribuyen en cierta medida a lo que se conoce genéricamente con el nombre de fragmentación social del espacio urbano. Pero lo que caracteriza, independientemente de cómo uno después pueda interpretar el carácter de estos proyectos en el interior de la ciudad, es, digamos, el carácter polifuncional que, digamos, que distingue a todo este tipo de intervenciones y de proyectos.
También uno más reciente es el Grand Canal Dock la ciudad de Dublin, en Irlanda, que también son las antiguas instalaciones portuarias o donde estaba el gasómetro, o sea, todo un tipo de instalaciones que ya no tenían sentido de seguir manteniéndose en lugares centrales de la ciudad. Y por eso aparece, digamos, esta propuesta de renovación, donde también acá el espacio público, digamos, adquiere como una de las componentes fundamentales del desarrollo de este tipo de proyectos de carácter polifuncional. Ahora, no se trata, digamos, nosotros hablamos de la ciudad, el movimiento moderno no tuvo una respuesta para las ciudades que se estaban construyendo, o las ciudades que se iban construyendo, por ejemplo, en América Latina o en las ciudades argentinas, que se caracterizan porque gran parte de la ciudad, o una parte importante de la ciudad, se va desarrollando de manera informal, no de manera regular. Estas intervenciones, esa ciudad informal, es lo que nosotros conocemos genéricamente con el nombre de asentamientos irregulares. En Brasil le llamaremos favelas, en otros lugares tendrán el nombre de barrios populares, o sea, tienen distintas formas de denominación, pero que hacen alusión a estos sitios de la ciudad donde la población de menos recursos no tiene otra opción que ubicarse en esos sitios ante la ausencia de respuestas por parte del Estado para la construcción de viviendas. O sea que, digamos, este tipo de asentamientos aparece fundamentalmente, por un lado, por la situación, por la macroeconomía de estos países, y por otro lado por la insuficiencia o la incapacidad del Estado como para poder dar solución a esta demanda. De todas maneras, en un momento se pensaba que la solución era la erradicación y construir nuevas viviendas. Esa modalidad de intervención se abandonó quizás por la imposibilidad de poder afrontar lo que significaba la construcción de nuevas viviendas para una porción muy importante de la ciudad. Y esa idea de reconversión o de erradicación de los asentamientos y de construir nuevas viviendas se transforma en una idea de reurbanización, de intervenir dentro de estos asentamientos, promoviendo una transformación, en particular en el espacio público, y a partir de ahí alentar la renovación del tejido, digamos, mejor dicho, la renovación de las viviendas, que en general son viviendas con deficiencias constructivas y deficiencias en las condiciones de saneamiento. Muchos de estos tipos de intervención nosotros les decimos que son proyectos integrales de inclusión, porque no se refieren solamente a la transformación física y funcional de estos sectores, sino que también tienen en cuenta cuestiones de índole social. Uno de estos proyectos que no son muy conocidos, pero que son muy significativos. Esta es la intervención en el Cerro Santa Ana, en la ciudad de Guayaquil, donde se produce una renovación muy importante en el espacio público, en la calidad del espacio público que se construye en este sector de la ciudad. Se construye con la misma calidad que se construye en la ciudad formal al espacio público. Lo que se le ha criticado acá es que, digamos, hay una propuesta estética que no convence a mucha gente y que es fundamentalmente transformar lo que era un asentamiento en una aldea pintoresca. O sea, que es incorporar, por ejemplo, techo de tejas, que ninguna de las viviendas tenía techo de tejas, incorporar los balcones, que ninguna de las viviendas tenía balcones. O sea que digamos, pero lo que más distingue a esta intervención es la intervención en el espacio público, como ustedes pueden verlo en estas distintas imágenes. También se alentó, digamos, la aparición de nuevos comercios y de nuevos servicios, siempre a cargo de
los mismos habitantes del lugar, o sea que no hay ningún tipo de desplazamiento, ya sea por construcción de una nueva vivienda o ya sea por aparición de nuevos comercios, no hay desplazamiento de la población, sino que se alienta y se estimula que estos nuevos comercios, estos nuevos servicios que se ofrecen en el Cerro Santa Ana, que termina siendo un atractivo turístico, digamos, todo este tipo de comercios y servicios estén a cargo de los vecinos del lugar. Lo mismo que todas las tareas que tienen que ver con la seguridad y con la limpieza pública, todo eso también queda en manos de los habitantes del lugar. Operaciones de este tipo vamos a encontrar parecidas, o sea, el famoso Favela Bairro en Brasil, la operación también en el Morro del Alemão, que es mucho más reciente también en Brasil, concretamente en Río de Janeiro. Los más emblemáticos son los de Medellín, los llamados PUI de Medellín, que son los planes urbanos integrales, que fundamentalmente se basan en esta idea, a partir de este tipo de intervenciones, es que en Medellín se difunde este tipo de intervenciones bajo la idea de urbanismo social, o sea que digamos, no es una intervención que está pensada exclusivamente en la organización físico y funcional de la ciudad, sino que es una intervención que está pensada también en promover el desarrollo de la comunidad donde se producen estas transformaciones. Estas transformaciones son muy emblemáticas por el impacto que tienen, el impacto territorial, y porque también se basan fundamentalmente en mejorar el sistema de espacios públicos y construir viviendas solamente en el caso de que sea necesario cuando, digamos, por razones de mejorar las condiciones del espacio público, hay que trasladar algunas viviendas de su lugar original. Fundamentalmente la intervención en estos PUI se va a basar a partir del desarrollo de nuevos sistemas de transporte, en este caso el cable, el metrocable, que es el que vincula, digamos, a todos estos barrios con el sistema del transporte metropolitano, el ferrocarril metropolitano que atraviesa longitudinalmente a la ciudad de Medellín. O sea que se trata de una intervención que está asociada fundamentalmente con la movilidad pública y a partir de la movilidad pública la intervención en el espacio público dentro de estos, podemos decir que son asentamientos también muy parecidos a las favelas brasileñas, que es la ocupación de las laderas de las montañas con estas nuevas urbanizaciones. Esto también se convierte en un ejemplo paradigmático que se difunde como una manera este urbanismo social trata de intervenir en aquellos sectores más comprometidos con el narcotráfico y con la guerrilla durante las épocas de mayor violencia en Colombia. Digamos, por eso también, digamos, este tipo de intervenciones se da junto con un proceso de pacificación y de erradicación del dominio narco de estos sectores de la ciudad, que es intervenir entonces en el espacio público, intervenir con nuevos equipamientos de carácter cultural. En muchos de estas comunas aparecen lo que se llaman los parques biblioteca, que también son grandes equipamientos de carácter cultural, una biblioteca que, digamos, alientan la renovación del entorno, pero que fundamentalmente empiezan a llevar servicios a sectores de la ciudad que nunca habían contado con ningún tipo de equipamiento público. O sea, por eso también estos, digamos, son proyectos de intervención o de actuación integral. O sea, que no solamente se van a preocupar por la construcción, mejor dicho, por la organización físico y funcional de la ciudad, sino que también se preocupan por mejorar las condiciones de vida
de la población que vive en esos lugares. Y como para ir cerrando, después nosotros también tenemos, acá vemos que todo esto, digamos, está teniendo lugar, digamos, de manera contemporánea. A veces todas estas formas de intervención se dan dentro de una misma ciudad. O sea, nosotros tenemos en Rosario, por un lado, el Puerto Norte, pero por otro lado tenemos el Plan ABRE, que es intervención en asentamientos irregulares para mejorar las condiciones de vida de la población. Pero por otro lado también tenemos la construcción de ciudades hiperdesarrolladas, podemos decir, es el nombre que se me ocurrió, no sé si es el más favorable, el más apropiado o no, pero estas ciudades que han crecido rápidamente en muy poco tiempo y que en muchos casos se han transformado en modelos de nuevas formas de ciudad, de una ciudad totalmente distinta y que se va a basar, en este caso es el caso de la ciudad de Shanghai, el otro que vamos a ver es el de Dubái, en este caso es por una densificación, por una expansión de los suburbios, sin solución de continuidad, expansión de los suburbios que es posible gracias al desarrollo de los medios de transporte masivos y rápidos, fundamentalmente lo que nosotros conocemos con el nombre de subte o metro, y también se va a caracterizar por el desarrollo de nuevos espacios públicos, fundamentalmente en los lugares centrales de la ciudad, donde aparece esta ciudad de negocios, ciudad de nuevas viviendas, y también se va a caracterizar por alentar, o digamos, o como resultado es este proceso de fragmentación social del espacio urbano, donde estas grandes edificaciones de vivienda y de oficinas coexisten a veces con edificios de vivienda donde la población vive de manera mucho más hacinada. La expansión en los suburbios también se da con valores de alta densidad y también esta expansión en los suburbios contribuye a la fragmentación del espacio urbano. Muchos de esos nuevos conjuntos habitacionales adquieren la misma forma de los barrios cerrados acá, o sea, son enclaves residenciales donde se tiene un único acceso, o sea, no es de acceso público, y están completamente separados, o sea que se vinculan con el resto de la ciudad a partir de la puerta de ingreso. E incluso, digamos, algunos de estos barrios que son de acceso público tratan de recrear situaciones de otras ciudades, como por ejemplo acá pueden ver una de las imágenes de un nuevo barrio que trata de recrear la construcción de las ciudades holandesas, o por lo menos las ciudades que son más características, mejor dicho, las edificaciones más características de que podríamos encontrar en una postal de Ámsterdam. O sea que acá también digamos, el desarrollo es muy ecléctico, hay distintos modelos, pero que fundamentalmente lo que predomina es espacio público, transporte público y alta densidad en la construcción de la ciudad, y como consecuencia de estas sociedades muy desparejas, entonces, digamos, este proceso de fragmentación social del espacio urbano, como nosotros llamábamos. En Dubái, esto es mucho más evidente, digamos, se construye una ciudad que prácticamente es la ciudad para el turismo, para los sectores de mayores ingresos, una ciudad que se organiza en torno a un sistema de transporte masivo y rápido que es el metro, que va conectando los distintos barrios que componen la ciudad, una ciudad donde se desarrolla el espacio público, donde la dominante en el desarrollo de estos nuevos emprendimientos, en particular en los centrales, es el espacio público,
pero que también se caracteriza por un proceso de fragmentación social mucho más evidente. Por un lado tenemos esta ciudad, que es la ciudad del turismo, la ciudad de la administración, de las finanzas, de los sectores de altos ingresos. Por otro lado tenemos una ciudad árabe más tradicional, llena de comercios, de gente en la calle, como pueden ser estas imágenes que están abajo del título de la lámina, y otra ciudad donde viven los trabajadores que construyen la ciudad, que está prácticamente afuera de la ciudad, casi diría en el medio del desierto, que es esta otra imagen que vemos acá, de estos edificios de 3 plantas, donde viven los trabajadores. Acá no viven familias de trabajadores, sino que viven trabajadores que son todos inmigrantes y que son contratados para construir estos edificios que nosotros estamos viendo en estas otras imágenes. O sea que, digamos, también se construye una ciudad que que en el espacio es tan fragmentada como es fragmentada la sociedad que da lugar a este tipo de ciudades. Bien, esto sería como eh, un repaso así, pero reacelerado, de lo que ha venido ocurriendo en las ciudades en estos últimos años, a partir de una reformulación de los conceptos con los cuales se intervenía en la ciudad, fundamentalmente el rechazo a las ideas del movimiento moderno y la adopción de nuevas ideas que se van transformando después en distintos lugares, según las distintas oportunidades que se presentan, y que ya vemos que muchas de estas modalidades de transformación son contemporáneas, no solamente entre distintas ciudades, sino que dentro de una misma ciudad. Pero, bueno, como para terminar, no podíamos dejar de hacer mención a qué es lo que está pasando ahora en las ciudades, o sea, qué es lo que pasa ahora en las ciudades a partir de la pandemia, a partir de lo que nosotros estamos viviendo en las ciudades hoy en la actualidad, de estas nuevas situaciones que se han creado, como que se ha purificado el aire, pero por otro lado, las ciudades, muchas de estas ciudades se han caracterizado por la gran cantidad de muertes que han tenido lugar dentro de ellas, por el colapso del sistema sanitario, ciudades que han quedado vacías, en un momento quedado prácticamente vacías y que han sido cuestionadas, las mismas ciudades, como el medio a partir del cual se difunde este virus, y fundamentalmente las cuestiones que más se han, digamos, mencionado como negativas dentro de la ciudad es el transporte público, son los espacios públicos y son las densidades edilicias, que son las cuestiones que han estado dominando el proyecto de la ciudad durante los últimos años, con distintos aciertos o no, pero la ciudad, la renovación de las ciudades ha apostado fundamentalmente al espacio público. Lo vemos, por ejemplo, en estos proyectos urbanos en París, los proyectos urbanos que se van desarrollando para la renovación de las zonas costeras en distintas ciudades. O sea que el espacio público, que es el emblema de la ciudad contemporánea, o digamos, el símbolo de la ciudad contemporánea, empieza a ser cuestionado porque es un lugar de contagio. Lo mismo que el transporte público masivo y rápido, que es el que ha alentado, digamos, el crecimiento de las ciudades, la expansión de las ciudades, también aparece como uno de los elementos más cuestionados. Lo mismo que las densidades edilicias, como después está demostrado que no, las densidades edilicias no son, digamos, la que van a promover o a provocar la difusión de la pandemia, pero bueno, en toda, digamos, ¿cómo empieza a cuestionarse esto? Digamos, porque desde febrero, desde enero, febrero de este año, cuando toma público, o sea, la pandemia, empiezan a discutirse entonces cuestiones que tienen que ver con el futuro de la sociedad, con el futuro de las sociedades, empiezan a tomar fuerza algunas ideas acerca de la construcción
de una nueva ciudad, o sea que, y también se plantean que es necesario entender que la sociedad debe cambiar en su relación con el medio ambiente como para mejorar las condiciones de vida de la población. Pero, digamos, todos estos cuestionamientos que se hacen en la ciudad, todas estas propuestas que se hacen en la ciudad, porque digamos, la pandemia no solo ha provocado, digamos, un debate acerca de las nuevas formas que podría adoptar la ciudad, los nuevos criterios que tendríamos que tener en cuenta para construir la ciudad, sino que la pandemia ha puesto de manifiesto, puesto en evidencia temas sobre los cuales nosotros ya sabíamos. O sea, las malas condiciones de vida de la población en los asentamientos irregulares, digamos, con la difusión de la pandemia, digamos, son temas que han tomado mayor fuerza, que se han hecho mucho más evidentes para la totalidad de la población. Y lo mismo que nuevas formas de trabajo, que en realidad no son nuevas formas, como es el teletrabajo o como es la educación a distancia, como sería ahora, digamos, estas formas virtuales existían con anterioridad, nada más que, digamos, se han puesto, lo hemos visto en la necesidad de trabajar con ellas por efectos de la pandemia, y que algunas de estas formas también van a continuar una vez superado esta etapa. Esta idea de que muchas de estas formas van a continuar, por ejemplo, la semana pasada se sancionó la ley de teletrabajo en la Argentina, o sea que, digamos, la pandemia ha producido cambios en la ciudad que los vamos a empezar a registrar, algunos de esos cambios, o que deberían empezar a registrarse en los próximos años, tratando de construir una ciudad diferente. Esto de que las pandemias también implican una transformación en la ciudad en el tiempo, también se vio con las epidemias que asolaban las ciudades europeas y también ciudades argentinas como Buenos Aires, con el cólera, la fiebre amarilla. Digamos, ahí aparecen estas ideas de intervenir en la ciudad, de abrir grandes avenidas para permitir que el aire circule, cuando se pensaba que las epidemias se transmitían por el aire, entonces era necesario ventilar las ciudades a partir de la apertura de grandes avenidas. Cuando se descubrió que las epidemias se transmitían por las pésimas condiciones de saneamiento, ahí también se desarrolla, digamos, una corriente de pensamiento que es el higienismo, que tiene mucho peso en las formas de entender la construcción de la ciudad y las formas de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad a partir de la extensión de las redes de agua potable, la extensión de las redes cloacales, la definición de los principios, los criterios básicos para construir las viviendas para los trabajadores. O sea que nosotros nos estamos enfrentando también ante una gran incertidumbre porque no sabemos cómo termina esta historia y no sabemos cómo nos vamos a enfrentar una vez que termine esta historia. Pero bueno, esta era, digamos, lo que quería hacerles es sería como un repaso rápido acerca de, bueno, de ideas y de modalidades de intervención en la ciudad en estos años más próximos a la ciudad en la cual nosotros estamos viviendo. Pero quería terminar, digamos, estas reflexiones que se están teniendo lugar ahora respecto de cómo pensar la ciudad, cómo pensar la sociedad, una nueva ciudad, una nueva sociedad. Quería terminar con estas reflexiones de un filósofo contemporáneo esloveno que es Slavoj Žižek, que también ha intervenido en estas discusiones que han tenido lugar en estos últimos meses. Él dice que el punto es reflexionar sobre un hecho triste de que necesitamos una catástrofe para que podamos repensar las características básicas de la sociedad en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que o sea, que tuvo que venir la pandemia para que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando? O sea, porque la pandemia, como decía antes, puso en evidencia, o en mayor evidencia, situaciones que ya estaban presentes en la ciudad.
Y por otro lado dice que es difícil pasar por alto la suprema ironía del hecho de que lo que nos unió a todos y nos empujó a la solidaridad global se expresa a nivel de la vida cotidiana en órdenes estrictas para evitar contactos cercanos con los demás, incluso para aislarse. Esto tiene que ver también con esto del espacio público. El espacio público, que era el elemento fundamental sobre el cual se estaba trabajando en estos últimos años, se venía trabajando en estos últimos años, ese espacio público también empieza a ser cuestionado, digamos, a ser visto con cierta desconfianza, porque es el lugar donde uno teóricamente podría llegar a contagiarse. Bien, con esto yo quería terminar y termino con los momentos que nosotros vamos a trabajar. Ahora cada docente les va a adjudicar a ustedes los casos que vamos a trabajar, pero los vamos a ver rápidamente. Estos son cinco casos. El primer caso es el del barrio Centenario en la ciudad de Santa Fe, que el barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe es una clara expresión de este movimiento que nosotros vimos con el Roma Interrotta, que vimos con la IVA de Berlín, esta idea de volver a la manzana como bloque cerrado como modalidad de intervención en la ciudad. Este proyecto es de Tony Díaz y ha sido emblemático en su momento en la Argentina. El segundo caso, que lo vamos a ver partido en dos, digamos por esta, es Java Island, que es una isla en el entorno portuario de la ciudad de Ámsterdam. La vamos a ver en dos sectores que se encuentran partidos por la avenida, o mejor dicho, la calle que termina en ese puente que vincula a Java Island con otras islas. O sea que vamos a tener el Java Island A, que es el que va a estar ubicado a la izquierda, perdón, y el Java Island B, que es el que va a estar ubicado a la derecha, sí. El otro caso que vamos a analizar, que es más contemporáneo ya en nuestro país, que es una intervención del Procrear, que es en la Estación Buenos Aires, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y justo hoy que se ha puesto en marcha nuevamente el sistema Procrear, que fue, en mi opinión, una de las modalidades de intervención urbana, digamos, con los conjuntos de desarrollo urbanístico, yo creo que más innovadores en cuanto a la construcción de vivienda pública en la Argentina en los últimos años. Felizmente, esto se está recuperando. Hoy se lanzó esta nueva etapa del Procrear, que contempla lo que en algunas de estas intervenciones de lo que en ese momento se llamaron desarrollos urbanísticos. Bueno, en la Estación Buenos Aires es uno de estos desarrollos urbanísticos que ya están prácticamente terminados. Y el otro que vamos a ver es el barrio Rodrigo Bueno, que es un proyecto de intervención en sectores informales, si lo queremos llamar, o asentamientos irregulares, que en este caso también se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, al sur de Puerto Madero. Y ahí vamos viendo cómo esta idea de fragmentación social del espacio urbano se hace muy evidente por la proximidad de dos tipos de ciudad totalmente diferentes. Así que, bueno, a ver. Bien, entonces ahora vuelvo acá otra vez al curso. Bien, espero que no los haya cansado demasiado con todo esto. La idea era, bueno, tener una aproximación a estas formas de construir la ciudad más contemporáneas y que nosotros vamos a analizar más en particular con cada uno de los casos que vamos a analizar. Bien, entonces ahora acá se quedan los que están trabajando conmigo
y el resto se va ubicando respectivamente con sus docentes en los distintos sitios que ustedes ya tienen. Así que, bueno, buenas noches y nos vemos con los que están trabajando conmigo, nos quedamos acá y el resto se va con los otros docentes. Cualquier pregunta, me olvidé, pero bueno, aclaración que quieran hacer, pueden hacerla, o si no, también después se la van a poder hacer directamente a los docentes con los cuales están trabajando. Así que, pero bueno, si hay alguna pregunta, la pueden formular tranquilamente. Bien, parece que no hay. Así que bueno, entonces seguimos cada uno con su grupo. ¿Mm?